En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Lagarde Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te ofrecen este espacio. Para más información visita lagardejusta.com. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos después de la Semana Santa? Ya ha pasado todo, con algunos gramos de más, por no decir algún kilo, con el tema de las torrijas, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Quiero hacer una rectificación, porque dije en el anterior programa que solamente en 2 comunidades autónomas era fiesta el lunes, no, en 7, para que nadie se pueda molestar. Y dicho esto, hoy vamos a hablar de, pues bueno, ya saben ustedes que hay una cierta encrucijada con el tema de la inteligencia artificial. Hoy nos sumergimos en un tema que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, que despierta tanto fascinación como temor y que desafía los límites de nuestra comprensión y moralidad, que es ni más ni menos que la inteligencia artificial. Miren, en el telar del progreso humano, la inteligencia artificial se ha tejido en la trama de nuestras vidas de manera insospechada. Desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones críticas en campos como la medicina y la seguridad, su influencia se ha vuelto omnipresente. Sin embargo, esta omnipresencia no está exenta de luces y sombras. En los anales de la historia, la inteligencia artificial ha sido tanto una luz como una oscuridad. Sus avances han propulsado la medicina, la ciencia y la comunicación a niveles inimaginables, pero también han sembrado inquietudes sobre la ética y el control. La controversia se erige como una sombra ominosa sobre el horizonte digital, donde las preguntas sobre la privacidad, el sesgo algorítmico y la sustitución de empleos humanos parecen sin respuestas definitivas. En el campo de la medicina, la inteligencia artificial emerge como una fuerza transformadora, ofreciendo diagnósticos precisos y tratamientos personalizados que antes solo existían en el reino de la ciencia ficción. Pero, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la comodidad y la eficiencia? ¿Estamos preparados para ceder el control de nuestras vidas y nuestra salud a algoritmos y sistemas automatizados? Las sombras de la desigualdad y el sesgo acechan en cada línea de código, recordándonos que la inteligencia artificial no es inmune a los prejuicios humanos. Los algoritmos, alimentados por datos sesgados, pueden perpetuar injusticias y ampliar las brechas sociales, socavando los cimientos mismos de la equidad y de la justicia. En nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que la inteligencia artificial se utilice como una herramienta para la inclusión y el empoderamiento, en lugar de perpetuar divisiones y desigualdades, pues es algo serio a tratar. Y en el terreno de la seguridad y la privacidad, la inteligencia artificial despierta temores ancestrales de vigilancia y control totalitario. ¿Podemos confiar en algoritmos y sistemas automatizados para proteger nuestros derechos y libertades, o corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de nuestra propia creación? Ante estas preguntas, sin respuestas definitivas, debemos recordar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero somos nosotros quienes debemos guiar su uso y asegurarnos de que sirva a los intereses de toda la humanidad sin exclusión. No obstante, este laberinto de incertidumbre, la inteligencia artificial también ha desvelado sus rostros más benevolentes. Ha extendido sus manos hacia aquellos que, por circunstancias de la vida, afrentan obstáculos insuperables. Hablo de las personas con discapacidad. Para ellas, la inteligencia artificial es un faro de esperanza en un océano de grandes desafíos. Desde sistemas de comunicación aumentativa y alternativa hasta dispositivos de asistencia personalizados, la inteligencia artificial ha ampliado los horizontes de quienes alguna vez estuvieron limitados por las barreras del mundo físico. Sin embargo, no podemos olvidar ni obviar tampoco los peligros que acechan a este sendero. La dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede erosionar nuestra propia autonomía y desdibujar los límites entre lo humano y lo artificial. La sombra de la vigilancia omnipresente y el control algorítmico nos recuerda que, en nuestra búsqueda de progreso,
no debemos perder la vista a nuestra humanidad. En última instancia, la inteligencia artificial es un espejo que refleja nuestra propia complejidad como especie. Como sociedad debemos abrazar la ambigüedad de la inteligencia artificial con valentía y también con cierta cautela. Debemos navegar por aguas turbulentas con ojos abiertos y corazones muy sensibles. En última instancia, la inteligencia artificial es un espejo que refleja tanto nuestra grandeza como nuestras limitaciones. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias fronteras y a imaginar un mundo donde la tecnología y la humanidad converjan en armonía. Bueno, dicho esto, sigamos adelante con valentía y determinación, navegando por las aguas que decíamos turbulentas de la inteligencia artificial, con, eso sí, la sabiduría y la pasión que solamente el corazón humano puede ofrecer. Así que quédense con nosotros en una hora de entretenimiento y conocimiento, y sin igual, comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues aquí estamos para hablarles de inteligencia artificial, de la parte positiva y de la parte, bueno, pues no digo negativa, sino de ciertas incertidumbres. Para ello contamos aquí en el estudio con voces autorizadas, grandes expertos, que nos van a aclarar todo esto desde la parte general de la inteligencia artificial y luego también, pues como no puede ser de otra manera, ser un programa de carácter social, descendiendo un poco a lo que puede ayudar al ser humano y a las personas, como decíamos en nuestra editorial, con ciertas cuestiones de vulnerabilidad. Tenemos en la mesa a Julio Andújar, director gerente de la Fundación Tecnologías Sociales. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, gracias, Javier. Julián, perdón. Bien. Tenemos también a Enrique Serrano, que es CEO de Dinámica y presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data y miembro de la Junta Ejecutiva de AMETIC, que es la Asociación Española de Organizaciones Empresariales para la Economía Digital. Enrique, ¿qué tal? Hola, Javier, encantado de estar aquí. Gracias por estar. Y luego, pues a Juan Antonio, que también es un experto en inteligencia artificial, que es asesor de empresas y tecnología en inteligencia artificial. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy bien, Javier, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ir un poco a la parte general, si me permitís, donde pues nos surgen dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar un sistema de inteligencia artificial que comprenda y respondan pues apropiadamente a las emociones de los seres humanos de una manera ética y sensible, teniendo en cuenta la preocupación que nos invade muchas veces en que pueda sustituir al ser humano, ¿no? El que quiera puede comentar. Bueno, pues me has mirado a mí, Javier. Yo creo que has mencionado ahí de una forma ética y sensible, eso es imposible. Es decir, los algoritmos no tienen ética, no contextualizan, no tienen ni conciencia ni consciencia, por lo tanto no saben lo que está bien y lo que está mal, pero también en el futuro es un imposible, es decir, porque lo que está bien y lo que está mal pues depende también de los contextos, de la cultura, de la religión, entonces eso va a ser una tarea, la verdad que complicada. Entonces yo creo que los sesgos vienen un poco de serie, es decir, al final un algoritmo lo tiene que programar alguien, tiene que tirar código es escribir en un lenguaje y siempre va a haber una impronta del programador, por lo tanto eso es inherente al propio algoritmo y la data, pues en la medida en la que utilicemos datos, sobre todo históricos, elaborados también por el humano, pues va a haber un sesgo. Lo único que podemos hacer es imprimir unas reglas de juego, parte de ellas pues vienen en el AI Act, es decir, el nuevo reglamento que se va a poner en marcha a 2 años vista, más o menos, y tratar de adaptarnos a ese reglamento en lo que se refiere a Europa. Pero bueno, yo creo que ahí hay unos riesgos, como bien has definido, de sesgos, de ética, que conviene regular. Yo creo que cada uno en su territorio, es decir, cada empresa tendría que disponer de un comité de ética en inteligencia artificial para que nada de lo que se desarrolle, nada de lo que salga de ese entorno pues pueda afectar de alguna forma pues al bienestar de las personas y de la humanidad, que en definitiva debe ser el objetivo último de la inteligencia artificial. Deduzco de tus palabras que entonces vamos a tener que seguir trabajando mucho con los humanos.
para sensibilizarlos a que programen de manera que contemplen que esos algoritmos no perjudiquen a los seres humanos. Eso es. Con lo cual es curioso. ¿Cuál podría ser el impacto en la sociedad, o cuál será el impacto en la sociedad sobre la inteligencia artificial? ¿Se vuelve capaz de influir o manipular las emociones humanas? Es decir, ¿será capaz de poder llegar a eso? Bueno, eso ya está ahí. Es decir, y yo creo que hemos visto cómo desde el punto de vista político, y estamos en año electoral, efectivamente se influye y de manera potente en las emociones para que las personas cambien sus decisiones no solamente de voto, sino de compra, y de manera mucho más potente que en los años 80 el marketing avanzado de aquella época, el marketing subliminal, pues también influenciaba en la capacidad de compra. Pues esto yo creo que se trabaja en el subconsciente, en el encéfalo, para que eso ocurra. Entonces, eso es un peligro, eso se van a considerar o se considera en el nuevo reglamento pues como analítica o algoritmos que se van a prohibir, pero ahora mismo, y desde Tinámica, nuestro código ético, no trabajamos para partidos políticos ni en procesos electorales, porque somos conscientes del riesgo que tiene y la capacidad de influencia con un marketing que diría que es hipersegmentado, es decir, de puro francotirador. Es decir, ya no valen las bombas de racimo desde el punto de vista de marketing para causar esa influencia, y si desde el punto de vista de compra de producto, y lo vemos en las redes sociales, pues la influencia es total. Desde el punto de vista pues de cambiar voluntades, desde luego se puede hacer. Juan, da miedo esto que estamos escuchando, en parte, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde están los límites de todo esto? A ver, yo lo primero que digo siempre es que la inteligencia artificial es una herramienta que utilizamos las personas, y no solo que, como decía Enrique, programamos, aunque programamos las personas, pero sobre todo utilizamos las personas, ¿no? Entonces, igual que un cuchillo puede ser una herramienta de cocina o puede ser un arma asesina, dependiendo de cómo utilicemos, la inteligencia artificial es lo mismo. Me parece que hay cierto sesgo en este tipo de debates, como la inteligencia artificial es mala o es buena per se, y yo creo que es el hombre que es bueno o es malo per se. Si somos capaces de utilizar una herramienta tan potente, porque realmente lo es, como la inteligencia artificial, que está teniendo y sobre todo va a tener, estamos en los albores. Esto que estamos viendo ahora mismo en lenguaje informático es el Hello World de la inteligencia artificial. O sea, es lo primerito que estamos viendo un poco más impactante, aunque es una tecnología antigua. Pero si somos capaces de entenderlo y de trabajar bien con ello y de utilizarlo para el bien, será una herramienta muy potente que nos va a ayudar mucho a la humanidad en general. Si lo que hacemos es utilizarlo para el mal, pues nos va a hacer mucho daño. Pero yo quitaría el peso del algoritmo, quitaría el peso de la tecnología y pondría más el peso en la utilización que hagamos de ella. Quizás sea porque nos conocemos mucho el ser humano y sabemos que al final todo esto deriva en cosas que no afectan positivamente al ser humano. Vaya. Sí, seguramente. Lo que pasa es que desinventar lo inventado también es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. La inteligencia artificial, antes has hecho un resumen muy bueno, tiene capacidad de hacernos la vida mucho más sencilla. Ahora mismo, simplemente en temas de medicina, los descubrimientos de nuevos medicamentos, a la velocidad que se está haciendo, el poder secuenciar proteínas, o sea, cosas que antes podíamos tardar muchísimo tiempo con equipos muy, muy grandes, ahora mismo se puede hacer en prácticamente minutos. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Realmente en cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas, cómo podemos utilizar esta tecnología que ya te digo que aunque ha explotado ahora, pero que se lleva desarrollando desde los años 50, cómo podemos utilizarlo para mejorar la vida de las personas y para hacer el bien, no tanto para conseguir ganar más dinero, cambiar voluntades, etcétera. Bueno, yo quería preguntarle a Enrique una cuestión que me va a hacer que enganche con Julián después, ¿no? Y es cómo nos tenemos que preparar para mejorar las relaciones éticas y sociales con la inteligencia artificial cuando hablamos de personas que tienen un alto grado de vulnerabilidad, ¿no? Y que, como tú bien decías, si las personas que programan no son sensibles, pues al final va a abrir una brecha de distanciamiento y una discriminación
que hasta ahora tenemos el cerebro casi ideado, la inteligencia artificial, y ahora nos falta el cuerpo, ¿no? Y con ello todo junto crearíamos esos humanoides. ¿Cuándo crees, Enrique, que esto puede ser posible? Porque la verdad que hay una expectativa importante, sobre todo en la parte asistencial, que es lo que luego quiero hablar con Julián, en cuanto a que ya hay proyectos a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, Japón y Alemania tienen un consorcio importante para colaborar entre ellos en el desarrollo de este tipo de humanoides. Y claro, no sé aquí en España cómo andamos, me lo puedo imaginar, pero bueno, pero sobre todo, ¿cuándo se va a crear ese humanoide que pueda dar servicio como un humano a esa parte asistencial? Bueno, o sea, a ver, yo creo que en parte lo tenemos, es decir, no lo estamos llamando humanoide, pero sí hay dispositivos robotizados que quizá no hacen el todo, es decir, no tienen una visión holística, pero sí hacen parte de, ¿no? Entonces, quizá ahí lo que falta es una integración, o sea, tecnológicamente está, pero quizá lo que falta pues es una integración o faltan productos de mercado, ¿no? Que eso es lo que también desde el punto de vista de los fondos Next Generation, los diferentes gobiernos a nivel Europa pues están promoviendo con los determinados programas, es decir, oye, casos de uso que los que se integre analítica, capacidad analítica, autonomía, robotización, pero eso está ahí, es decir, quizá lo que nos falta es el producto de mercado y ahí, bueno, pues hay un tema de costes que solamente pues quizá a nivel militar o determinadas industrias pues tienen robots más avanzados, pero pensemos que hoy en industria del automóvil, en las industrias que ya utilizaban la industria conectada, industria 4.0 que ya utilizaban robots, esos robots dotándoles de la capacidad analítica que tenemos hoy, pues claro, los grados de automatización en la toma de decisiones complejas son altos. Lo que pasa que, por ejemplo, desde el punto de vista asistencial, ahora mismo el coste, pues estaríamos hablando de costes de a lo mejor 50.000 euros por cada dispositivo mínimo, que quizás son inasumibles. Es decir, claro. Sí. Si me permites, sí que creo que está habiendo un cambio en todo el tema de robótica, de lo que decía Enrique, y es que hasta ahora los robots había que entrenarlos digamos con instrucciones muy concretas, al final son servos que se mueven, que los tienes que decir te mueves de esta posición a esta posición, y está habiendo un cambio con todo el tema de los nuevos algoritmos generativos e interpretativos sobre todo, y hemos visto en la última conferencia de NVIDIA hace una semana y poco, cómo ya están entrenando robots con imágenes de vídeo. Entonces, aprenden, sí, pero aprenden desde vídeos de humanos. Esto tiene un cambio mucho más profundo de lo que parece. Claro. Primero porque tenemos millones de horas de humanos haciendo cosas. Claro. Entonces, si ves en el vídeo cómo hace movimientos ese robot, que es bastante interesante porque además tiene interacción con voz, con lenguaje natural, sí, y ves que hace movimientos que no son eficientes como los haría un robot, mueve los brazos de una forma como muy humana, levanta un codo cuando va a coger algo, que es lo que hacemos nosotros para eficientar nuestros movimientos porque no somos máquinas. Entonces le ves que no está funcionando tan óptimamente como podría, pero sí que tiene como un toque de haber aprendido de cómo nos movemos nosotros. Y eso yo creo que va a acelerar muchísimo todo el tema de la robótica a nivel asistencial y a muchos más niveles. Y por eso también los robots, el otro día discutían con un amigo sobre si los robots van a ser humanoides o no van a ser humanoides. Yo creo que va a haber mucha aproximación al robot humanoide por dos motivos. El primero, porque el mundo en el que se van a mover es un mundo que hemos hecho los humanos para los humanos, y las puertas son como son y las sillas son como son, y es más fácil adaptar el robot al mundo que el mundo al robot. Y segundo, por lo que os decía, porque el robot está aprendiendo de humanos y está aprendiendo a mover cuerpos parecidos a los humanos. Y creo que este año y el que viene creo que va a haber bastantes cambios en todo esto. Podríamos decir que es la evolución del robot, del humanoide, ¿no? Entiendo, ¿no? La perfección, ¿no? Bueno, es la implementación de estas nuevas capacidades técnicas a herramientas, pues lo que hablábamos antes, herramientas que llevamos décadas evolucionando, pero de repente nos han dado como una pócima mágica, como un superpoder con los que podemos hacer que hagan cosas que hasta ahora eran imposibles. ¿Os habéis imaginario vosotros dos, porque Julián seguro que sí, en vuestro imaginario profesional, cómo afecta a colectivos vulnerables? ¿Hay algún proyecto que conozcáis que pueda ir enfocado a mejorar la calidad de vida o la integración del colectivo de personas con discapacidad de alguna manera?
Ahora mismo, el otro día precisamente estaba viendo que habían hecho un bot en Twitter que lo que hacía era que cogía las imágenes y te ponía el DALT en la descripción, Sí. con un algoritmo de inteligencia artificial. Es una cosa muy sencilla, Sí. o sea, no tiene la profundidad que se puede llegar a tener, pero date cuenta que ahora mismo tenemos conversión de voz a texto súper sencilla, Ujú. con lo cual gente con discapacidades auditivas tiene Correcto. una mejora. Conversión de texto a voz, exactamente igual. Ujú. Tenemos descripción de imágenes. Ahora mismo, básicamente cualquier vídeo, cualquier imagen, eres capaz de que un algoritmo te haga una descripción exacta de qué es lo que hay, cuántas personas hay en la habitación, qué es lo que hacen, etcétera. Personas ciegas, sí, fenomenal. Claro. Y luego para temas de movilidad, ahí yo creo que dependemos mucho más de temas de robótica, ¿no? Sí. Por un lado de temas de robótica y por otro lado de interfaces de lenguaje natural, en los cuales pues podamos tener un dispositivo tipo Alexa, tipo Siri, pero mucho más inteligente, porque hasta ahora yo digo que son listillos, y que sí que realmente nos permitan, integrando eso pues con elementos de domótica o con elementos de robótica, poder hacer que las personas puedan interactuar más fácilmente si tienen ciertas limitaciones físicas. Mira, hay estudios que nos trasladan información sobre que la inteligencia artificial puede excluir, de hecho excluye a personas con discapacidad por los algoritmos que utilizan, ¿no? A veces no detecta sus voces, no identifica su rostro, pues al no ser un semejante de una persona con discapacidad, ve dificultades, ¿no? Luego también hay un problema importante que es el coste de todo esto, en fin, bueno. Julián, tú llevas un proyecto, además de ser gerente de la Fundación Tecnologías Sociales, Texos, un proyecto creado desde, hace ya algún tiempo con Cruz Roja y Fundación Vodafone, ¿no? Cuéntanos un poco en qué se centra este proyecto. Bueno, en sí el proyecto es en sí la constitución de esta fundación. Esta fundación se creó hace 22 años entre Cruz Roja Española y Fundación Vodafone. En aquel momento es justo cuando aparecía un poco la revolución digital de la sociedad, la extensión de la telefonía móvil, internet de alta velocidad en los domicilios. En aquel momento, la tecnología estaba calando en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, en la parte más social se vivía un poquitín de espaldas a esta revolución digital. Entonces, un poco de esa reflexión, yo creo de forma bastante pionera, decidió crearse esta fundación, uniendo un poco la parte social y de conocimiento de esas necesidades sociales que lo aportaba Cruz Roja Española y la parte más de conocimiento de la tecnología que lo aportaba, en este caso, Fundación Vodafone. Un poco con ese objetivo de decir, la tecnología está revolucionando la sociedad, creemos que también el mundo social tiene mucho que aportar y que contribuir, y hagamos una fundación que sea un poco punto de lanza en innovación e ir viendo esas oportunidades de aplicación en el mundo social. ¿Qué avances se están viendo ya que pueden afectar positivamente a la integración del colectivo y a su calidad de vida? Porque a veces también esto influye de manera positiva en lo que es el aprendizaje, personas quizás a lo mejor con autismo que puedan aprender de otra manera, no lo sé, más allá de las que ha dicho Juan Antonio. ¿Qué avances se ven ya que están siendo positivos al respecto de la inteligencia artificial? Hemos mencionado algunos al final. Cuando hablamos de inteligencia artificial es algo como muy, muy genérico, que al final está debajo pues de muchas aplicaciones que utilizamos en el día a día. Por centrarlo en las personas con discapacidad, sí que tenemos ya ejemplos que los tenemos un poco, nos rodeamos de esta tecnología que por debajo tiene inteligencia artificial y que puede ser de gran utilidad para personas con discapacidad. Hemos mencionado ya un elemento, el smartphone. El smartphone sin duda es un elemento que por debajo tiene inteligencia artificial y que puede ayudar muchísimo a la accesibilidad y a la autonomía de las personas con discapacidad. Ejemplos como por ejemplo la visión artificial para personas ciegas, el poder
con la cámara del teléfono móvil, pues hacer un barrido del entorno y que una aplicación te diga qué elementos tienes en tu alrededor, identificar colores, una persona ciega, pues saber cuando se va a vestir, diferenciar colores. Eso ya es una realidad, están en todos los teléfonos móviles. Para personas sordas, el reconocimiento también de sonidos del entorno. Esto ya es algo que ya están incluso de forma nativa en los ajustes de accesibilidad de muchos teléfonos móviles, el poder reconocer cuando nos llaman al timbre, llamada de teléfono, una alarma, el llanto de un niño. En fin, hay muchos ejemplos de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que pueden ayudar a las personas con discapacidad. Me queda un minuto, pero quiero preguntaros a cada uno de vosotros una parte positiva y otra parte negativa de la inteligencia artificial. Puede ser hacia un colectivo como el nuestro. Juan. Así a quemar ropa. Una parte negativa es que, como decía antes, es una herramienta y la gente que está generando aplicaciones con estas herramientas tiene que tener en cuenta a estos colectivos, porque es fácil que se queden fuera simplemente por ser minoritarios. La parte positiva es la cantidad de cosas que hasta ahora no se podían hacer o eran muy caras y a partir de ahora son bastante accesibles. Enrique. La parte positiva es la recapacitación, es decir, yo creo que ese reempoderamiento, es reequilibrio, es decir, alguien que tenga un desequilibrio, que tenga una discapacidad, yo creo que se la puede proporcionar, se la puede minorar y eso es muy potente. Nosotros sí estamos trabajando en proyectos de este tipo para valorar de alguna forma, es decir, la discapacidad y ver cómo se puede potenciar y hasta qué nivel se puede llegar a reforzar, ¿no? La parte negativa lo has dicho tú, Javier, o sea, son los sesgos, son las no inclusiones, el no tener en cuenta determinados colectivos a la hora del entrenamiento de estos algoritmos. Y Julián. Bueno, de forma muy resumida diría que puede contribuir a eliminar barreras de las personas con discapacidad, y el aspecto negativo es que es algo tan transformador que tenemos que estar muy atentos pues para que no se produzca esa segunda brecha digital, ¿no? La primera brecha digital con el uso de la tecnología. Esto estaría a otro nivel o a ese nivel de disrupción, con lo cual estar ahí muy atentos para que estas tecnologías lleguen pues a todas las personas. Bueno, pues ya saben, han oído la parte positiva, la parte negativa. Yo me quedo con la parte positiva, aunque también pensando en la parte negativa. Con lo cual, bueno, ha sido un placer teneros aquí en el estudio. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, porque la verdad que es fantástico oír gente que sabe de esto, que nos puede abrir un poquito más la mente sobre la inteligencia artificial. Y la película Yo, Robot, bueno, pues ya es película, ¿no? Se convierte el humanoide en algo que va en contra del ser humano, pero se queda en eso, en una película, afortunadamente. Gracias, nosotros nos quedamos para seguir hablando de robótica, inteligencia artificial, en fin, quédense que les va a gustar, ¿verdad? En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, ya hemos vuelto de este pequeño receso para seguir hablando de temas tan importantes y curiosos como es la robótica aplicada, pues bueno, a la atención de las personas. En este caso, deseamos que sea las personas con discapacidad de una manera normalizada, ¿no? Hemos hablado antes de humanoides, vamos a ver un poco cómo está evolucionando esto. Miren, al otro lado del teléfono tenemos a la doctora Concepción Monge, del Departamento de Ingeniería y Automática de la Universidad Carlos III, doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad de Extremadura con distinción de doctorado europeo y premio extraordinario de doctorado. Bueno, en fin, podríamos hablar de ella muchísimas cosas, me quedaría sin programa, la verdad, y creo que es interesante oírla a ella también, que nos va a contar cosas muy curiosas. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un gusto estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito. Igualmente, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Mire, hay noticias que nos llaman poderosamente la atención porque nos las parecemos muy interesantes, y es que hay un investigador que se llama Dr. Zhu, ¿no?, de la Universidad de York, que recopiló información importante sobre cómo se movían pues los trabajadores de atención
a personas dependientes durante un ejercicio de vestirse, desvestirse. Y bueno, se observaba cómo incluso los robots empezaban a aprender a través de la inteligencia artificial. La verdad que esto, hemos estado hablando antes de cuestiones sobre la inteligencia artificial que nos ha llamado poderosamente la atención, y que aprendan, pues bueno, es importante, es, como puede decir cualquiera, espectacular, pero nos llama, bueno, a la atención cómo resulta todo esto, cómo se hace al final que un robot pueda aprender de la inteligencia artificial para convertirse casi en un humano, ¿no? Y para explicarlo de forma sencilla, dígame, doctora, ¿qué es un robot asistencial? Bueno, pues precisamente el robot asistencial pues tiene que reunir dos pilares fundamentales, ¿no? Dos características fundamentales. Lo primero, que tiene que tener una morfología, un cuerpo, ¿verdad?, que lo haga apropiado para su tarea. En este caso, la tarea de asistir, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos en que un robot asista como lo hace una persona, pues lo primero que podemos pensar es que el robot necesitaría 2 brazos, ¿verdad? Bueno, pues claro, es un poco lo que propone este investigador que comentas, ¿no? Pues con 2 brazos robóticos soy capaz de, pues oye, con uno sujeto la manga por un lado y con el otro brazo, con la otra mano, pues tiro de la manga de manera que encaje en el brazo de la persona necesitada, ¿no?, de esta acción. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Es su morfología. Y luego lo segundo que tiene que tener un robot asistencial es pues una inteligencia, ¿no?, que le permita asistir de la mejor manera posible. Cuando hablo digo la mejor manera posible, me refiero ya no solamente que haga la acción en el menor tiempo, sin hacer daño al paciente, ¿no?, sino de una forma también robusta, que no se quede atascado y que no sepa salir de una situación de embrollo, ¿no?, que en la que se puede ver, ¿no? Y por eso todavía estos robots no están de forma cotidiana en nuestros hogares, porque todavía no son lo suficientemente robustos ni seguros tampoco, ¿no? Pero bueno, esto es lo que podríamos resumir un robot asistencial. ¿En España hay algún proyecto de estas características que esté ya avanzado? Sí. En España se hace muchísimo en robótica, hay muchísimas aplicaciones de la robótica que los distintos grupos de investigación, que son muy potentes además en universidades y en empresas, ¿no?, o en instituciones de investigación, ¿no?, se abordan muchísimos proyectos de este tipo. Concretamente los robots vestibles pues no son tanta novedad, ya llevamos muchísimo tiempo trabajando en España en este tipo de aplicaciones. Sí que es cierto que hay mucha complejidad concretamente en esta tarea, ¿no?, porque no es fácil extraer, ¿no?, cuáles son los pasos para vestir y desvestir a un paciente o a una persona necesitada o no, ¿no? En un principio, pues cualquiera podría o desde cualquier persona se podría extraer ese patrón de movimientos a realizar, ¿no?, para poder vestir y desvestir. Luego, si encima sumamos la problemática de que a lo mejor la persona a la que hay que vestir pues no puede ayudarnos porque no se puede mover, pues esto complica muchísimo la tarea del robot, ¿no? Pero esto no es nuevo, aunque sigue siendo un reto, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene la inteligencia artificial. Yo puedo enseñar al robot a moverse, lo que se llama un aprendizaje por demostración, y le digo, oye, pues mira, tú tienes que mover este brazo así, cerrar la pinza o tu mano de esta manera, con la otra hacer esto, ¿no? Y lo puedo demostrar, y el robot aprende de esa demostración. Ni siquiera hay que saber programarlo, como se hacía antiguamente, ¿no?, con un código para que el robot haga esto. Le demuestro cómo se haría y el robot ha aprendido de mi demostración. Y luego lo que hay que hacer es reforzar ese aprendizaje por demostración con una inteligencia artificial muy avanzada, ¿no?, para que, digamos, que otras circunstancias de contorno, ¿verdad?, puedan ser comprendidas por el robot y traducidas a una acción pues mucho más segura, ¿no?, durante la acción de esa manipulación por parte del robot. Claro, si mal no estoy informado, usted ha colaborado, ha participado en 9 proyectos europeos. ¿Qué diferencia observa en el modelo de investigación sobre robótica nacional en nuestro país en comparación con el resto de Europa? Bueno, en realidad nuestro programa de científico, ¿no?, de convocatorias científicas, cada vez está más alineado con la convocatoria europea, es decir que, bueno, pues esos planes y esos hitos que se pretenden alcanzar, lo que llamamos el COL, ¿no?, que es la categoría, ¿no?, en la que se ofrece pues las partidas económicas, en qué puedo investigar yo, qué hay, ¿no?, qué se financia en España. Bueno, pues
eso va muy alineado con lo que se financia en Europa, ¿vale? Que eso ya es un primer gran paso, ¿no? Quizás lo que nos falte, desde mi punto de vista, es agilizar mucho más la parte burocrática administrativa de esa financiación. Los proyectos en Europa, por ejemplo, pues tienen unas fechas muy concretas. El investigador sabe a qué atenerse, cuándo van a salir, con qué financiación se va a contar, cuándo se van a resolver esas ayudas, cuándo voy a disponer de los fondos. Quizás a nosotros nos falta todavía un camino por recorrer para que esa gestión de la financiación sea mucho más robusta, ¿no? Y puede ocurrir que pues las convocatorias se retrasen, las partidas lleguen mucho más tarde, y eso al final pues hace que el sistema se debilite, porque retrasar la resolución de los proyectos o la financiación, ¿verdad?, pues hace que, pues por ejemplo, no puedas mantener los contratos, que se te escape el talento, pues ya no hablamos solamente de cantidad económica, ¿no?, sino de que yo no sé si teniendo a lo mejor un proyecto muy viable y muy sólido y que posiblemente vaya a recibir financiación, el hecho de retrasar esa decisión pues hace que todo cuelgue de un hilo finalmente, ¿no? Entonces quizás yo lo que demandaría más del sistema actual es eso, ¿no? Una mayor seriedad en la agenda y que sepamos a qué atenernos cada año, qué convocatorias van a salir, cuándo van a resolverse, para poder, digamos, organizarnos en los equipos de investigación y, sobre todo, algo muy sensible que son las contrataciones de los investigadores, ¿no? Tenerlas aseguradas. No sé si estará conmigo en que, bueno, yo creo que es de lógica que la tecnología avanza a una velocidad impresionante, no tanto así la legislación actual permite que esa tecnología sea aplicada, o que incluso hasta permita la investigación, por entender que a lo mejor está en un limbo legal, ¿no? Entonces, el marco legal existente en nuestro país va en consonancia con la celeridad del avance de la tecnología, va en consonancia también con la legislación europea. ¿Hay cambios que hacer o cómo está? Bueno, a mi modo de pensar, yo creo que en Europa hay una línea común, ¿no?, que los países que somos miembros pues obedecemos, ¿no?, de alguna manera. Sí que es cierto que a lo mejor en comparación con otros países vamos más retrasados en esto, ¿no? Es decir, al final, como bien dices, la legislación frena la evolución tecnológica, ¿no? En otros sitios eso no sucede, ¿no? Pues ocurre que de repente, pues nada, sacan a la calle el coche autónomo y luego ya si pasa algo, pues ya regulamos, ¿no? Aquí somos más, nos curamos antes en salud. Creo que es también muy importante hacerlo, sobre todo con ciertas tecnologías, ¿eh? Esto no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que tenemos que exigir a nuestro sistema legislativo es que sea tan flexible como lo es el avance tecnológico. Lo que no podemos permitirnos es ese gran desfase que hay entre la evolución tecnológica y la evolución legislativa de nuestras leyes, ¿no? Entonces ahí lo que sí que hay que hacer es ir más de la mano, ¿eh? Y no solamente en este entendimiento entre el avance tecnológico y el avance legislativo, sino también el avance tecnológico y el avance social, ¿no? Que es tan sumamente importante como lo otro. Ocurre también que un pensamiento social negativo también frena mucho el avance tecnológico, ¿no? Porque además, pues la sociedad puede considerar que esa tecnología es perjudicial. Si no hay una legislación que les hace ver que van a estar protegidos, pues peor todavía, ¿no? Entonces yo creo que la parte legislativa, la parte humanista, deben ir muy de la mano y deben además estar involucradas desde el primer momento en el desarrollo tecnológico, porque si no, como bien dices, esa tecnología puede ocurrir que inviertas un dinero que no va a repercutir nunca a nivel social, que quemes el talento y que tenga unas consecuencias muy negativas en el avance social, ¿no? Pues doctora, ha sido un placer. No le digo que vamos a estar pendiente y que contactaremos con usted, que lo haremos, pero por favor, si surgen novedades, infórmenos, porque la verdad que es algo importantísimo para el colectivo, porque esto de la tecnología nos puede afectar muy positivamente, sobre todo en la parte asistencial. Así que gracias de todo corazón por su trabajo y por haber estado hoy aquí con nosotros compartiendo todo su conocimiento, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, y cuando queráis volvemos a conectar. Gracias, un saludo, hasta luego. Y nosotros nos vamos ahora a nuestro consultorio de Derecho y Discapacidad con Cristian Herrera. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, pues Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. Pues ¿no? nada, aquí estamos, de vuelta de Semana Santa ya. No te ha llovido, pero te ha hecho frío. Bueno, fue durito, pero bueno, hemos desconectado un poco. No como un amigo que me ha contado que se inundó el otro día por ahí, madre mía, qué horror. Es que ha llovido. Bueno, oye, en alguna ocasión nos han trasladado a la Fundación y a la Federación, pues personas con fibromialgia, bueno, pues tenían dificultades para solicitar el grado de discapacidad. Dicho de paso, quiero hacer una denuncia ante, desde luego, la lista de espera que los centros base de la Comunidad de Madrid tienen para poder valorar a las personas con discapacidad, ni más ni menos que más de 300 días. Eso es, pues sí, lamentablemente a día de hoy la lista de espera pues sigue siendo bastante elevada porque que casi tarden un año en reconocértelo es terrible, pero además efectivamente en los casos de fibromialgia pues tenemos una preocupación doble y muchas veces pues muchos usuarios nos derivan y nos consultan que qué pueden hacer para poderla conseguir, porque el caso de la fibromialgia al final es una enfermedad que no es tan visible como otras y que incluso en el momento de la evaluación pues a lo mejor es verdad que no tienes síntoma exacto en ese momento. Entonces, claro, el evaluador te dice, bueno, pues si usted parece que está perfectamente. Claro, sí. Entonces, bueno, nosotros siempre lo que más recomendamos es que, lógicamente, pues hagan la solicitud normal, que lleven siempre los informes médicos más actualizados que tengan y algo que es muy importante es que puedan intentar conseguir un informe de la unidad del dolor del hospital donde le están atendiendo, porque ahí van a reflejar claramente pues todos los síntomas, todas las patologías que presentan y en qué situaciones se dan estos. Entonces, bueno, pues al final es una situación que a nosotros nos está dando muy buenos resultados y que permite que se les pueda reconocer el grado de discapacidad a estas personas con fibromialgia. Es importante también tener cuidado cuando nos hacen la valoración de cómo nos expresamos, porque si tú entras a una valoración y te dice el evaluador, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y ya directamente les dices, pues bien, pues no estamos bien. Entonces hay que tener ciertos matices, obviamente siempre decir la verdad, pero es importante que tenemos que tener ciertos matices y expresarnos. Una cosa es el espíritu, ¿no? Eso es. Y otra cosa es la realidad. Sí. Pero bueno, al final manifestar un poco cómo te encuentras, cuando te dan esos brotes, cuando te dan esas situaciones en las que te encuentras y sobre todo pues todo el material médico lo más actualizado posible. Y si tienen cualquier duda, nos llaman y les informamos un poquito más en concreto de cómo pueden asesorarse y cómo pueden presentar este grado de discapacidad, porque aunque parece complicado, se consigue. Bueno, pues eso, actitud positiva siempre, aunque la situación, de luego, a veces es complicada para personas que padecen esta enfermedad discapacitante y que, desde luego, complica sobremanera a la hora de solicitar ese certificado de discapacidad. Y dicho sea de paso, y reitero, vamos a seguir reclamando que esto se solucione y, desde luego, iremos a la carga si no se arregla cuanto antes la lista de espera en los centros base de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a una entrevista que les animo a que se queden con nosotros porque la verdad que es digno de escuchar a Inés Rodríguez, que es logopeda con parálisis cerebral y que desde luego nos va a contar muchas experiencias, todas ellas positivas. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues como decía, está con nosotros Inés Rodríguez, que es pedagoga con parálisis cerebral. Ella es tinerfeña, tiene más de 40.900 seguidores en Instagram. Su lema es no a la condescendencia, lo cual yo apoyo, querida Inés, y es nadadora que ha participado en la selección española en un europeo y un mundial. Inés, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues ¿Cómo nada, estamos? Deseando poder hablar contigo porque... eres, perdóname la expresión, un chute de energía para toda la sociedad que no tiene nada, que bueno, pues que pone al mismo nivel el que se le pierda un boli a tener un problema importante. Entonces, bueno, ¿cuál dirías tú que es el grado actual de concienciación y de normalización de las personas con discapacidad en estos momentos? Pues a ver, teniendo en cuenta la historia, vamos bastante rápido y bastante bien. O sea, estamos, la verdad es que incluyéndonos en la sociedad, tanto a nivel, pues eso, social como laboral, pues bastante bien para lo que son otros temas. Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer, sobre todo eso, a cosas más finas, como el tema de la condescendencia y así, pues que bueno,
la gente todavía pues no está tan acostumbrada a vernos, entonces es normal que llamemos la atención, pero también hay que tener en cuenta que tampoco hay que tener la cara dura de comentar nada con la gente y así, Claro. Así que bueno, vamos poco a poco. Inés, tú eres tinerfeña y creo que ahora resides en Madrid, ¿no? Estás ejerciendo en Madrid tu profesión, a la que entiendo Exactamente. que amas con total vocación. Yo entiendo, quizás, no sé, ¿cómo llevaron tus padres que una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, vamos, yo te digo, tengo una tetraplegia y me pongo en tu situación y muchas veces me río de cómo uno al final va desarrollando su vida pues a fuerza de demostrar a los demás que tu discapacidad no te puede impedir hacer una vida normalizada. Pero, ¿tu familia cómo vio que tú te fueras a Madrid, entiendo que sola, a vivir una experiencia laboral fantástica y bueno, y cómo estás ahora, ¿no? Hombre, pues mis padres siempre me han educado en la libertad, en la independencia y todas esas cosas. Y como comentabas antes, yo siempre he hecho deporte y competición, entonces eso siempre ha requerido pues hacer viajes fuera cada 2 por 3. Entonces eso siempre me ha dado mucha independencia y mis padres siempre han sabido pues que yo me sé buscar la vida sola. Y además antes de venir aquí pues hice un máster en Granada, he trabajado también en Vitoria, entonces que no es la primera vez que estoy sola fuera de casa, ¿sabes? Así que ellos a gustísimo, la verdad, bien tranquilos. Muy bien. Oye, ¿qué te motivó o te incitó a estudiar pues ser logopeda, ¿no? Pues la vida me llevó, yo quería otra cosa, yo quería psicología, pero me equivoqué con el tema de los papeleos y la burocracia, que son un lío, y me confundí, Afortunadamente, no me pude meter, entonces me vi como obligada a meterme a logopedia con la idea de cambiarme, pero luego pues me gustó un montón y aquí estamos. O sea, un eureka que ha resuelto ser algo fantástico, ¿no? Totalmente, he tenido muchísima suerte, la verdad. Oye, ¿tienes alguna anécdota graciosa de estas que te hayan dificultado? Bueno, pues aparentemente ser una persona normal a la hora de, por ejemplo, cuando uno va a comprar, si vas acompañado, a mí me pasa a veces, hablan al acompañante y no a la propia persona. Yo creo que eso es un tema de cultura general, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, a mí me pasa que como voy sola casi todo el rato, pues no tiene nota que hablar de mí, claro, pero la manera de hablar ya es wow. Y sobre todo, sí que es verdad que me doy cuenta que cuando viajo sola, siempre me pregunta como, ¿tienes acompañante? O si de pronto me ven con alguien que está sentado a mi lado y yo no conozco de nada, asumen que me está acompañando porque se asume que no puedo viajar sola. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas del día a día, pues son por las que tengo que transitar, pero bueno. Es lo que hay, no queda otra. Es lo que hay, o sea, es lo que estoy intentando cambiar. Entonces, bueno, estamos en ello, poco a poco. Claro, lo estás además haciendo a través de tus 41.000, algo más, seguramente ya, seguidores que están en Instagram, ¿no? En el sentido de que entiendo que crees que las redes sociales son un buen escaparate para avanzar en lo que es la inclusión y sobre todo a mí me gusta más que la inclusión, la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿no? Efectivamente, hombre, sí que es verdad que como te decía antes, hay que tener en cuenta la historia, entonces yo creo que todavía estamos en periodo de inclusión, todavía, danos un par de añitos más, obviamente estoy hablando de países como España, ¿vale? En otros ya ni me meto porque cada país tiene su tesitura, pero en un país tan afortunado, creo yo, como es España, por ejemplo, estamos bastante avanzados, pero todavía estamos en proceso de inclusión. ¿Que la normalización va un poco de la mano? Sí, pero bueno, que tampoco hay que pretender cosas tal porque cada cosa tiene un proceso y pues bueno, hay que tener paciencia y cariño para explicar las cosas a la gente con tranquilidad y sin culpabilizar a nadie, que tampoco es plan. Que paciencia nos sobra, ¿verdad? Porque llevamos toda la vida haciéndolo, o sea, que paciencia pues sí, es un ejercicio que tenemos muy interiorizado, así que bueno, un día más, un día menos, tampoco pasa nada. Estamos entrenados en ellos. Oye, mira, hace poco ya sabes que se cambió el artículo 49 de la Constitución, el término minusválido, ¿no? Por persona con discapacidad, que yo creo que es importante. Pero a tu modo de ver, ¿cuál es tu opinión y qué crees que falta para que al final lo que se queda redactado en una Constitución como un cambio de nombre pues se pueda aplicar en la vida y se perciba que realmente es un cambio significativo? Claro, a ver, yo creo que este cambio de nombre es bastante importante porque aparte de que
considero que el lenguaje es muy importante. Este cambio no solo significa un cambio de palabras, sino un cambio de concepto, que estamos, pues eso, avanzando poco a poco. Pero, por supuesto, esto no es como lo único que hay que hacer. Hay muchas otras cosas que hay que movilizar y que adaptar para que de verdad la discapacidad no suponga ningún conflicto, sino pues que hay que adaptar las cosas simplemente y ya está. Entonces, que podamos todos, independientemente de la movilidad que tengamos o X cosas, acceder a las instalaciones o a las cosas a las que accede cualquier persona que no tenga discapacidad. Mira, Inés, el otro día participamos en un estudio de la marca de bebidas alcohólicas JB, en el que querían saber pues los problemas que las personas con discapacidad podíamos tener en el ocio nocturno, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de este tipo de situaciones? Si alguna vez te has encontrado con alguna situación compleja, complicada o incómoda cuando has salido pues a tomarte una cervecilla con los amigos por la noche, quizás, ¿no? Hombre, pues así lo primero es el tema de las pajitas. Han empezado a quitar pajitas, entonces, bueno, pues ahora tengo que tener la precaución de llevar la mía siempre encima, que bueno, me he acostumbrado y ya está. Porque claro, a veces no tienen, entonces no me lo puedo beber. Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, la gente siempre piensa que voy mucho más borracha de lo que en realidad, como a ver si te caes o a dónde vas esta muchacha, me lo imaginaba, o cómo vas, ¿sabes? Exacto. Pero en realidad, no sé, creo que son cosas más como de borrachos, porque la gente que normalmente hace ocio nocturno pues también consume cosas, y si ya de normal la gente es indiscreta, con alcohol encima ya ni te cuento. Entonces es como algo que hay que transitar. Pero la verdad es que, por ejemplo, a la hora de pues beber lo que sea, yo creo que me ha dado mejores situaciones que peores, porque siempre pues si tengo que pedir ayuda a desconocidos o lo que sea, siempre es un buen punto de partida, y como para interactuar con la gente y tal, que siempre son súper amables todo el mundo, pues también está divertido, ¿sabes? Claro, me imaginaba que lo que ibas a contar, porque también tenemos compañeros, por ejemplo, con ataxias, que tienen serias dificultades de deambulación, de habla, y en algún caso incluso ha habido algún problema en el que han salido en los periódicos porque las personas de las discotecas donde iban pues no les dejaban entrar, pensaban que estaban borrachos, en fin, es un poco complicado. Claro. De ahí la formación. Parece absurdo lo que pedimos a veces, pero es interesante que se esté formando a determinados sectores cuando se detecta una anomalía de estas características. Pues Inés, muchas gracias. En ello estamos, en la batalla en la que conjuntamente compartimos por nuestra situación. La verdad que eres un encanto, gracias por estar con nosotros. Espero que algún día nos podamos ver a tomar un café, porque la verdad que tenemos muchos temas en común y cuando podemos... quiera. Pues es un placer, Inés, gracias que sí. Oye, pues nada, un abrazo enorme. Buen día. Gracias. Chao. Igualmente. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, pues vamos ahora a hacer un repasito rápido de cómo ha sido la Semana Santa en Lagar de Justa. Recuerdan que hablamos la otra semana de algo importante, de un sitio espectacular, accesible, buen comer, buen paisaje. Hablamos con Eduardo Enjuto de nuevo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y de contaros un poquito cosas. ¿Cómo ha ido la Semana Santa ahí en Lagar de Justa? Bien, ha ido bien. La verdad es que la gente está deseando desconectar, vivir experiencias, ¿no? Ahora que se dice mucho, pero que la expresión tenga fondo, ¿no? No es salir y ya está, sino, bueno, pues disfrutar de esa tranquilidad, de un entorno muy agradable y bueno, bien, ya teniendo la vista delante de la temporada estival y de esta primavera que viene espectacular. Estupendo. Oye, el fin de semana es bueno para disfrutar. Sí. Teníamos el otro día, bueno, un poquito de urgencia por terminar el programa y demás, y no pudimos darte la
la atención que te mereces. En este sentido, quiero hacerte una serie de preguntas que son importantes. Por ejemplo, ¿cuántas personas se pueden alojar con discapacidad, en este caso con movilidad reducida, en el alojamiento Lagar de Justa? Pues mira, por nuestra experiencia, que ya ha habido asociaciones de personas con discapacidad, movilidad reducida o discapacidad intelectual, se ha dado cabida hasta 15 personas. Uh-huh. La casa tiene distintas configuraciones y bueno, pues podemos llegar a un grupo bastante grande. Yo siempre digo que se pongan en contacto conmigo para personalizar la experiencia. Claro. No es lo mismo un turismo rural al uso de cuando hay un profesional detrás que prepara la estancia y que te puede cuidar al mimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podemos abarcar un grupo numeroso para este tipo de público, que no suele ser a lo mejor tan masificado como en otras ocasiones. Animo a todo el mundo a que se acerque por allí. Es un entorno ubicado en Segovia, cerca de Madrid, bueno, bien comunicado, con un entorno, el pueblo tiene como 2 bosques, ¿no? Si mal no recuerdo, y la variedad paisajística es espectacular, totalmente llano, con 2 restaurantes, con asador, en fin, bueno, espectacular. Eduardo, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por hacer lo que haces, por compartir espacios para todo el mundo. Y te deseo lo mejor y que vaya mucha gente por ahí, porque la verdad que el espacio lo merece. Gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias y nada, dispuesto a atender personalmente a cada uno de los interesados. Muy bien. Bueno, y nosotros nada, nos despedimos porque ya ha finalizado el programa, se pasa rapidito, la verdad que es una pena. La semana que viene nos vemos, ahora disfruten de toda su jornada y bueno, descansen si es que pueden. Venga, hasta luego. Lagar de Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te han ofrecido este espacio. Para más información visita lagardejusta.com.